Una camarera le cantaba a un niño discapacitado en su restaurante. No tenía ni idea de que era su hermano perdido. ¿Y si un simple acto de bondad pudiera desvelar un misterio que había atormentado a alguien durante más de 20 años? Lucy limpió el mostrador de su restaurante de pueblo, tarareando la misma nana que su madre le cantaba de pequeña. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas a cuadros, proyectando cálidas sombras sobre los reservados vacíos. A sus 34 años, había aprendido a encontrar la paz en esos momentos de tranquilidad entre las prisas del almuerzo y la cena. Fue entonces cuando lo vio, un joven de mirada amable y en silla de ruedas, sentado solo junto a la ventana. Algo en su tímida sonrisa le recordó a alguien, aunque no pudo identificar a quién. Sin pensarlo, se encontró caminando con una taza de café recién hecho y la misma nana aún en los labios. No tenía forma de saber que ese simple momento de compasión cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. ¿Desde dónde la miras hoy? Lucy siempre había creído en el poder de las pequeñas bondades. Su restaurante, Sunrise Café, no era muy atractivo desde fuera, pero por dentro se sentía como en casa. Lo había heredado de la señora Henderson hacía 3 años, junto con las descoloridas fotografías de familias locales que aún decoraban las paredes. Todas las mañanas abría la puerta a las 6 en punto, sabiendo que un café y una cálida sonrisa podían alegrarle el día a alguien. El joven junto a la ventana parecía tener poco más de 30 años, con el pelo oscuro que le caía sobre la frente y manos que se movían expresivamente al hablar con la anciana que estaba a su lado, aparentemente su cuidadora. Su condición parecía afectar su movilidad y habla, pero sus ojos brillaban con inteligencia y calidez. Cuando Lucy se acercó a su mesa, él la miró con una alegría tan genuina que la dejó sin aliento. «Buenas tardes», dijo en voz baja, dejando el café. «Soy Lucy. Soy la dueña de este pequeño local». La mujer, que se presentó como Ellen, sonrió agradecida. «Ella es Dani. Solo estábamos de paso por el pueblo, pero él insistió en que paráramos aquí». Algo en la música que oyó afuera. Lucy se dio cuenta de que había estado tarareando de nuevo. Esa vieja canción de cuna que parecía surgirle de forma natural cuando estaba contenta. «Oh, eso es algo que mi madre solía cantar. Espero que no fuera demasiado alto». El rostro de DY se iluminó, y aunque sus palabras salieron despacio, su significado era claro. «Una canción preciosa. Me hace recordar algo bueno». Mientras hablaban, Lucy se enteró de que Dani vivía en un centro de atención a 2 pueblos de distancia. Ellen lo sacaba de excursión siempre que podía, pequeñas aventuras que alegraban su vida cuidadosamente organizada. Había algo en la forma en que él escuchaba, inclinando ligeramente la cabeza cuando ella hablaba, que conmovió a Lucy. Se encontró sentada con ellos, compartiendo historias sobre el restaurante y los clientes habituales. Pero fue cuando Dani preguntó por su familia que Lucy sintió resurgir un viejo y familiar dolor. «Ahora solo estoy yo», dijo en voz baja. «Tuve un hermanito una vez, pero su voz se fue apagando. El dolor aún estaba fresco después de todos estos años. Me lo llevaron cuando yo tenía 12 años. Nunca lo encontramos». Ellen se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de Lucy. «Lo siento mucho, querida». La expresión de Dani se volvió seria y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Con movimientos cuidadosos, sacó una pequeña fotografía desgastada. Su cuidador lo ayudó a mostrársela a Lucy. Era una foto de un niño pequeño, de unos 6 años, de pie junto a una niña con coletas. El niño tenía el mismo cabello oscuro que Dani, los mismos ojos tiernos. «Esta eres tú», dijo Dani lentamente, señalando a la niña de la fotografía. Su dedo se movió entonces hacia el niño. «Esta soy yo». La taza de café de Lucy se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. La fotografía era idéntica a una que guardaba en la cómoda de su dormitorio. La última foto tomada antes de que su mundo se desmoronó. Pero eso era imposible. Su hermano tendría 31 años ahora, y su nombre era David, no Dani. Tenía que ser una cruel coincidencia.
Sin embargo, al mirar el rostro esperanzado de Danj, algo en lo profundo de su pecho comenzó a agrietarse. Una puerta que había cerrado con llave hacía 22 años. El restaurante quedó en silencio, excepto por el tic-tac constante del viejo reloj sobre el mostrador. Las manos de Lucy temblaban mientras miraba la fotografía, su mente revoloteando por los recuerdos que tanto había intentado enterrar. El niño de la foto tenía el mismo cobarde que se negaba a quedarse quieto, el mismo espacio entre sus dientes frontales que hacía que su sonrisa fuera tan distintiva. ¿De dónde sacaste esto?, susurró, con una voz apenas audible. Ellen los miró con creciente preocupación. Danny tiene esa foto desde que llegó a nuestras instalaciones hace 15 años. Siempre ha dicho que eran él y su hermana. Pero nunca supimos quién era. Los trabajadores sociales pensaron que podría ser de una revista o algo que había encontrado. Considerando su condición, los ojos de D.Y. no se apartaron del rostro de Lucy. Con gran esfuerzo, comenzó a hablar, cada palabra con cuidado. Lucy siempre recordaba que Lucy me cantaba cuando tenía miedo. La habitación giró ligeramente y Luke se agarró al borde de la mesa. Esto no podía estar pasando. Su hermano David había sido secuestrado del jardín delantero mientras ella se suponía que debía estar cuidándolo. Había cargado con esa culpa durante 22 años. El peso de esos momentos en los que había entrado a contestar el teléfono, dejándolo solo durante solo 5 minutos. ¿Qué te pasó?, preguntó con la voz quebrada. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Ellen tomó suavemente la mano de Danj. Lo encontraron vagando solo cuando tenía unos 9 años con un traumatismo cráneoencefálico importante. Los médicos dijeron que alguien lo había oído mal. No recordaba su nombre ni de dónde venía, y nadie fue a buscarlo. Lo llamaban Danny porque era la única palabra que podía pronunciar con claridad. El corazón de Lucy se rompió. Mientras ella y sus padres habían pasado años buscando, repartiendo volantes y colaborando con la policía, su hermano pequeño había estado solo y herido, sin recordar a la familia que lo amaba. La lesión en la cabeza explicaba su estado actual, sus problemas de movilidad y sus dificultades para hablar. Pero de alguna manera, imposiblemente, se había aferrado a esa fotografía y a fragmentos de recuerdos sobre ella. Entre lágrimas, Lucy comenzó a tararear la canción de cuna de nuevo, la misma que había estado cantando cuando la vio por primera vez. El rostro de Danj se transformó de reconocimiento y alegría. Su propia voz, vacilante pero decidida, se unió a la de ella en la melodía que habían compartido de niños. Los demás clientes del restaurante habían dejado de comer, observando con lágrimas en los ojos el reencuentro. La señora Patterson, que conocía a Lucy desde pequeña, le susurró a su esposo: «Ese es el pequeño David. Reconocería esos ojos en cualquier lugar». Pero mientras la alegría la inundaba, Lucy se sentía abrumada por la complejidad de todo. ¿Cómo podía demostrar que este era realmente su hermano? ¿Qué pasaba con su cuidado, sus necesidades médicas? ¿Cómo podía explicarles a sus padres, si es que aún vivían, que el hijo por el que habían llorado estaba aquí, pero cambiado para siempre? Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Danny pareció percibir su angustia. Con la ayuda de Ellen, él se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Lucy entre las suyas. «Te encontré», dijo simplemente. «Por fin encontré a mi Lucy». Mientras el peso de 22 años de separación los oprimía a ambos, Lucy se dio cuenta de que reencontrarse era solo el principio. La verdadera pregunta era, después de todo este tiempo y todo ese dolor, ¿podrían realmente volver a ser hermanos? Las horas que siguieron se sintieron como un torbellino de llamadas telefónicas, papeleo y explicaciones minuciosas. Ellen se había puesto en contacto con el centro de atención, mientras que Lucy contactó con la policía local para informar sobre lo que podría ser la resolución de un caso de persona desaparecida que llevaba décadas desaparecido. Pero a medida que el impacto inicial se disipaba, la realidad de su situación comenzó a asentarse como un peso pesado.
Danny se cansaba con facilidad, y la intensidad emocional del reencuentro lo había agotado. Ellen sugirió que buscaran un lugar tranquilo para hablar. Así que Lucy cerró el restaurante temprano y los llevó a su pequeño apartamento encima de la cafetería. Mientras veía a Danny luchar con las escaleras, su corazón se rompió de nuevo al pensar en todo lo que había soportado solo. «Necesito decirte algo difícil», dijo Ellen con dulzura mientras se instalaban en la sala de Lucy. «El cuidado de Danny es muy caro. El centro estatal donde vive no es el mejor lugar, pero es lo que cubre su discapacidad. Lleva 3 años en lista de espera para recibir mejor atención». Lucy sintió un pánico familiar en el pecho. La misma impotencia que había experimentado a los 12 años cuando no pudo proteger a su hermano pequeño. «Tiene que haber algo que podamos hacer. Tengo algunos ahorros del restaurante y tal vez si me pongo en contacto con sus padres». Su voz se fue apagando, al darse cuenta de que ni siquiera le había explicado esa parte. Danny la miró con ojos interrogativos y respiró entrecortadamente. «Mamá y papá se divorciaron después de que desapareciste. El estrés, la culpa, la búsqueda interminable. Los separó. Papá se mudó a California hace unos 10 años. Mamá». A Lucy se le quebró la voz. «Mamá falleció hace 5 años. De un ataque al corazón. Creo que ella murió aún creyendo que te había fallado». El dolor que cruzó el rostro de Danny era inconfundible, incluso a pesar de sus dificultades de comunicación. Señaló su pecho y luego a Lucy, intentando expresar algo importante. Ellen interpretó suavemente. «Está diciendo que lo siente. Se siente mal porque su partida causó tanto dolor». «No», dijo Lucy, con firmeza, arrodillándose junto a su silla. «No tienes nada que lamentar. Nada. De lo que pasó fue culpa tuya. Deberíamos haberte protegido mejor». Danny negó, con la cabeza enfáticamente. Con gran concentración, logró decir: «Tampoco es tu culpa. Solo una niña pequeña». Mientras estaban sentados juntos al anochecer, Lucy compartió historias de su infancia que ayudaron a llenar los vacíos en la memoria de Danny. Le contó sobre su perro Rusty, sobre la casa del árbol que su padre había construido, sobre cómo solía quedarse dormido cada noche al escucharla leer cuentos. Algunos recuerdos despertaron. Había un reconocimiento en sus ojos. Otros parecían perdidos para siempre. Pero fue Ellen quien expresó la pregunta que los había estado rondando a todos. «¿Qué pasa ahora? El centro querrá que regrese mañana. Ni siquiera estoy segura de que el sistema legal reconozca la conexión familiar sin pruebas de ADN ni procedimientos judiciales. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios». Lucy miró a su hermano. Realmente lo miró. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de los desafíos que enfrentaba a diario, aún recordaba mucho del niño pequeño en su espíritu amable y su coraje sereno. Pensó en la vida que había estado viviendo, en el cuidado institucional que se centraba más en controlar su condición que en nutrir su alma. «Entonces lo resolveremos», dijo en voz baja. «Cueste lo que cueste. No te voy a perder otra vez». A la mañana siguiente, Lucy se despertó antes del amanecer con una claridad que no había sentido en años. Había pasado la noche investigando la ley de discapacidad, los procesos de reunificación familiar y las opciones de cuidado. Y lo que es más importante, había tomado una decisión que le pareció aterradora y a la vez absolutamente correcta. Cuando Ellen y Danny bajaron al restaurante a desayunar, Lucy ya estaba en la cocina preparando la comida favorita de Danny, según lo que él describió de su infancia. Huevos revueltos con queso y tostadas de canela, tal como las hacía su madre. «He estado pensando», dijo mientras le ponía el plato delante. «¿Y si no tuvieras que volver al centro? ¿Y si pudieras quedarte aquí?» Ellen parecía preocupada. «Lucy, cuidar a alguien con las necesidades de DY es una responsabilidad a tiempo completo.
Tienes que encargarte del restaurante y de las complicaciones legales tú sola. Ya llamé a un abogado especializado en defensa de personas con discapacidad, interrumpió Lucy, con voz firme y decidida. Y anoche hablé con mi padre en California. Hoy vuela. Se giró hacia Dani, cuyos ojos se abrieron de par en par. Lleva 22 años cargando con la culpa de tu desaparición. Cuando le dije que estabas viva, rompió a llorar. Danji se secó las lágrimas y asintió vigorosamente. Lucy vio que intentaba asimilar la idea de que su padre todavía lo amaba, que todavía lo deseaba. El apartamento de arriba tiene 2 habitaciones, continuó Lucy. Puedo hacer las modificaciones necesarias para la accesibilidad. La señora Patterson, la de al lado, era enfermera. Ya se ha ofrecido a ayudar durante el día cuando yo trabajo. Y los clientes habituales son como de la familia. Todos participarían. Ellen guardó silencio un largo rato, observando cómo el rostro de Danji se transformaba con esperanza. Pero no es tan sencillo. El Estado tiene la custodia legal. Danji ha sido declarado mentalmente incompetente para tomar sus propias decisiones. Aunque quiera vivir contigo, el sistema ya le ha fallado una vez, dijo Lucy con firmeza. Y le ha fallado todos los días desde entonces. No es incompetente. Es discapacitado. Hay una diferencia. Sacó una carpeta de papeles que había impreso esa mañana. Encontré 3 precedentes legales donde familiares obtuvieron con éxito la tutela en situaciones similares. No será fácil, pero es posible. Dani había estado escuchando atentamente, olvidando su comida. Ahora se inclinó sobre la mesa y tomó las 2 manos de Lucy entre las suyas. Cuando habló, sus palabras fueron más claras de lo que ella las había oído hasta entonces. ¿Quieres quedarte? ¿Quieres estar con Lucy? En ese momento, sonó la campana de la puerta del restaurante y Lucy levantó la vista para ver a un hombre de cabello canoso y ojos marrones familiares de pie en la puerta. Su padre parecía mayor, más curtido de lo que recordaba. Pero cuando su mirada se posó en Dani, 22 años de dolor y arrepentimiento se derrumbaron en un instante. David, susurró, usando el nombre por el que todos lo conocían. Dani pareció confundida por un momento, luego se señaló a sí mismo. Dani ahora. Pero papá, si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Su padre cruzó la habitación en 3 pasos rápidos, cayendo de rodillas junto a la silla de ruedas de Dan. Lo siento mucho, hijo. Siento mucho no haberte encontrado. Nunca dejé de buscar. Nunca dejé de tener esperanza. Los 2 hombres se abrazaron. Años de separación se disolvieron en ese simple momento de conexión. Mientras Lucy veía a su familia rota comenzar a recomponerse, supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Pero por primera vez en 22 años, estaban juntos, y eso era suficiente para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. 6 meses después, el Sunrise Café lucía casi igual, pero todo había cambiado. La risa de Danji se oía desde la cocina, donde ayudaba con tareas sencillas, con el rostro radiante de orgullo cada vez que un cliente elogiaba la forma en que arreglaba las flores en cada mesa. La rampa de accesibilidad que Lucy había instalado combinaba a la perfección con el encanto del restaurante, y los clientes habituales habían acogido a Dani como parte de su extensa familia. La batalla legal había sido desafiante, pero exitosa. Con el apoyo de su padre y el testimonio de Ellen sobre la mejora en la calidad de vida de Danji, la compañía Urt le otorgó a Lucy la tutela. Dani vivía ahora en el piso de arriba, en una habitación decorada con fotos de su familia y recuerdos de la infancia que Lucy había conservado cuidadosamente. Asistía a fisioterapia 2 veces por semana y trabajaba con una logopeda que se había convertido en una amiga íntima. Lo más importante, estaba rodeado de amor. Su padre se había mudado de regreso de California y había encontrado una pequeña casa a solo 2 cuadras de distancia. Todos los domingos,
Los tres cenaban juntos, compartiendo historias y reconstruyendo lentamente los lazos que el trauma había roto. Los recuerdos de Danj seguían regresando fragmentados. El aroma del perfume de su madre lo hacía sonreír, o escuchar cierta canción en la radio le traía recuerdos de su infancia. Cada recuerdo recuperado era una pequeña celebración. Ellen los visitaba cada pocas semanas, maravillándose de la transformación en la confianza y la felicidad de Danj. Llevo 15 años trabajando con adultos con discapacidad, le dijo a Lucy una tarde, y nunca había visto a nadie prosperar así. Le devolviste algo más que un hogar. Le devolviste su identidad. El restaurante se había convertido en una especie de leyenda local tras correrse la voz del reencuentro. Las familias que viajaban por el pueblo pasaban por allí con la esperanza de escuchar la historia. Y Lucy a veces pillaba a Danny tarareando aquella vieja nana mientras trabajaba, la misma melodía que los había reencontrado. Había creado un pequeño fondo de becas para organizaciones de niños desaparecidos, financiado con donaciones de clientes conmovidos por su historia. En las tardes tranquilas, cuando el último cliente se había ido a casa y el restaurante estaba limpio para el día siguiente, Lucy y Danny se sentaban juntos en su mesa de siempre junto a la ventana. Ella le leía como cuando eran niños, y él escuchaba con la misma atención, con la cabeza ligeramente inclinada para captar cada palabra. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no te hubieras quedado aquí ese día?, le preguntó Lucy una noche. Danny lo consideró detenidamente, mientras él respondía a todas las preguntas. Entonces sonrió, con esa misma sonrisa entreabierta que recordaba de su infancia. La distancia era menor ahora, pero la alegría era exactamente la misma. No te lo preguntes, dijo lenta pero claramente. Nos encontramos. Eso es lo que importa. Lucy se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, maravillándose de lo bien que se sentía, de lo completo que era su mundo ahora que él estaba de nuevo en él. Su historia no era la reunión de cuento de hadas que ella podría haber imaginado de niña. Era mejor porque era real, construida sobre el amor, la paciencia y la decisión diaria de ser familia. Mientras el sol se ponía tras las cortinas a cuadros, tiñendo el restaurante de una cálida luz dorada, Lucy comenzó a tararear la canción de cuna de su madre. La voz de Danj se unió a la suya, inicialmente vacilante, luego más fuerte, llenando el espacio entre ellas con la música de su hogar. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, pérdida y el poder de nunca perder la esperanza.